La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de fisura del labio alveolo palatinas con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, flebología, y es director médico de la Fundación Operación Sonrisas, que es justamente lo que vamos a hablar hoy. Y vemos en esta placa un poquito más para conocer un poco más antes de entrevistar a nuestro invitado. La fisura labiopalatina es la segunda malformación congénita más frecuente. En su génesis hay factores genéticos, un 25%, y ambientales, siendo en general multifactorial. Las fisuras pueden afectar el labio a uno o ambos lados, el paladar o ambos. En nuestro país nacen aproximadamente entre 300 a 350 niños con labio leporino al año y esta malformación produce secuelas desde los puntos de vista estético y nutricional. Este es el tema que vamos a hablar y el doctor nos va a explicar qué pasa cuando un niño tiene esta fisura en el paladar, ¿verdad? En el labio alveolo palatina. ¿Qué pasa? ¿Puede comer normalmente o no? Evidentemente no, por eso dice puntos de vista nutricional. Y obviamente desde el punto de vista estético también, porque es tener el labio partido. ¿Y hay operaciones con esto? ¿Se puede solucionar? Por eso está esta Operación Sonrisas, que nuestro invitado tiene mucho que ver en esta fundación que están ayudando tanto. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Algo que puede ser un problema, pero que tiene una solución, entonces es magnífico lo que vamos a presentar. Pero también, antes de iniciar el programa, antes de recibir a nuestro invitado, nosotros agradecemos siempre, porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, le agradecemos por la salud, le agradecemos por el amor, le agradecemos por la familia, le agradecemos por el trabajo, por los amigos de trabajo, y agradecemos por todo. Yo agradezco inmensamente el estar aquí delante de cámaras haciendo este programa desde hace varios años ya. Aprendo tanto y creo que vos también que nos seguís acompañándonos año tras año. Y agradezco tu presencia ahí delante o de la computadora o de la tele que estás viendo el programa, porque te va a gustar y además este programa está hecho para vos. Bienvenidos, comenzamos de esta manera, El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Quiero recordarles que es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. También es flebólogo y es director médico de la Fundación Operación Sonrisas, que justamente es el tema que nosotros vamos a hablar ahora, que es la fisura labio-alveolo palatinas. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar de vuelta aquí. Vamos a hablar de un tema apasionante. Vamos a salir un poquitito de lo que es la estética pura y vamos a hablar un poquito de malformaciones congénitas. Bueno, ¿qué es esto? Fisura labio-alveolo palatina, ese es el labio leporino. Sí, es lo que habitualmente se llama el labio leporino. Se le dice el labio alveolo palatina porque son las tres áreas anatómicas que toca. El labio, el alveolo, que es la zona dentaria, y el paladar, ¿verdad? La fisura alveolo palatina tiene una connotación importante desde el punto de vista social, estético, nutricional en un principio, porque una vez que el chico aprende a manejar su alimentación, se adapta, puede normalmente, hemos visto pacientes
de mucha edad que nunca han tenido ningún tratamiento y que sobreviven. Es decir, el cuerpo se adapta rápido a suplir ciertas cosas y el paciente se puede alimentar. Sí. Ahora, una de las cosas que no te da una fisura labial-alveolo-palatina o que no te permite es tener una sonrisa, sonreír de una forma agradable a la vista de los otros. Tenemos que recordar que uno siempre quiere identificarse con los otros, quiere que los otros lo miren bien. Claro. ¿Verdad? Eso forma parte de lo que es la aceptación y todo eso. Entonces, evidentemente que poder sonreír a alguien y que esa sonrisa te sea de vuelta es una señal de reconocimiento. ¿Verdad? Entonces, queremos que el chico sonría. Por eso la fundación a nivel mundial y a nivel nacional se llama Operación Sonrisa, ¿verdad? Claro. Que es una de las primeras cosas que nosotros queremos devolver al niño. Ahora, una de las cosas más importantes por fuera de la sonrisa del niño es la comunicación. El paciente que tiene una fisura de paladar normalmente tiene problemas de comunicación porque los sonidos que normalmente deberían salir por la boca, que son sonidos explosivos, salen, en lugar de salir por la boca, salen por la nariz. Ah, claro, Entonces, porque tiene abierto. Claro, ahí, tiene ¿verdad? abierto. Entonces el chico, en lugar de decir PTK o capitán, dice A y A. Claro. No tiene un... Claro. No puede pronunciar, diferenciar. no claro. sale el sonido, puede pronunciar, pero el sonido Claro. sale diferente. Ese sonido sale diferente porque sale completamente por la Claro. nariz en lugar de salir por la boca. Entonces, esto conlleva a que tengamos que tener un tratamiento multidisciplinario. Hay mucha gente envuelta en el tratamiento de un niño, no es solamente la cirugía, como Sí. mucha gente cree. Mucha gente cree que solamente el cirujano plástico tiene que intervenir ahí. No. Tenemos un equipo desde pediatría, fonoaudiólogos, odontólogos, ortodoncistas, odontopediatras, la parte de otorrino, que nos suele ayudar mucho, psicólogos. Tenemos que recordar que también hay muchas veces la presencia de un chico con fisura es un drama para la familia, Sí. especialmente si no están preparados para ello. Entonces, siempre hay que tener un apoyo multidisciplinario desde todo punto de vista. No, y el niño, si no se opera enseguida, después tiene que tener su vida social, ¿verdad? Socializar con los amiguitos, ir al colegio, a la escuela. Y entonces los niños son inocentes y si ven, o sea, una persona mayor le ve a alguien con algún defecto, algo diferente, no le va a estar mirando así. En cambio, los niños llegan a ser crueles porque, también. Y es que la crueldad radica en la sinceridad. El chico, lo que le es raro, va a mirar. Sí. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, un chico con no tratado o tratado de forma inadecuada siempre va a llamar más la atención que un chico normal. O también un chico que no ha completado su secuencia de tratamiento. Por ejemplo, tiene un lindo labio, se operó bien, todo lindo está. Pero llega el momento del primer grado donde tiene que decir papá y no puede decir papá. Aunque ya esté arreglado. Aunque ya esté arreglado la parte del labio. Tenemos que tener fonética, la fonética, la fonación es súper importante. Como te digo, a veces llega un momento a los 15 años, por ejemplo, que viene el chico o la chica, ¿verdad? Que viene con los 15 años que vos decís, bueno, viene por el tema de la nariz, quiere una nariz más linda para festejar su cumpleaños de 15. Y vos le preguntás qué quiere y te dice, quiero hablar mejor, te dice. Claro. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso, tenemos que tener una capacidad de diagnosticar, una capacidad de prever ciertas cosas y tenemos que tener un equipo bien formado, bien integrado, bien aceitado, vamos a decir, que nos permita proveerle al chico todas las cosas en los momentos adecuados. Por supuesto que en una situación de un país como el nuestro, donde no hay un programa nacional, prácticamente el 80-90% de los pacientes fisurados acuden a la Fundación Operación Sonrisa. Eso hace que tengamos una gran carga de pacientes entre los nuevos, ¿verdad? Que como decía el cartel, tenemos entre 300 a 350 pacientes nuevos al año en el país y los que ya están de antes y que no han recibido el tratamiento adecuado en su momento. Entonces, es un número importante de pacientes de los cuales tenemos que hacernos cargo.
Y queremos siempre dar la mejor atención posible. Y con números grandes vos sabés que se pone un poco difícil muchas veces. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué hace que un niño nazca con esto? Decía al inicio la placa que veíamos que hay un 25% de la parte que genética. Se trae ya genética, claro. ¿Verdad? Hay una parte genética, hay una parte hereditaria, vamos a decir, donde vos ves de diferentes poblaciones del país que viene la mamá, tiene un hermano, tiene otro hermano, y cada uno con diferentes profundidades o diferentes presentaciones de la fisura, ¿verdad? Hace poco estuvo en el consultorio una mamá con una fisura del labio mal reparada, tenía el primer hijo con la fisura del labio de un solo lado y tenía el segundo hijo con la fisura de los dos lados. Entonces, evidentemente, hay una carga genética allí. Claro. Hasta ahora los científicos no han conseguido aislar eso porque uno espera que en el futuro, una vez que uno aísle el gen que produce la fisura, uno pueda ir a algún tipo de ingeniería genética como para reparar eso, ¿verdad? Y entonces evitar que se produzcan labios leporinos en nuestra población, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que eso, la mayoría de las veces la fisura ya está formada, ya está presente en el feto, en el embrión, cuando la mamá todavía no se dio cuenta de que está embarazada. Entonces, es una cuestión muy, muy importante. El tema de las prevenciones van hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la fisura se forma entre la cuarta y sexta semana de gestación. Allí ya está fisurado el chico. Entonces, es muy difícil. A veces la mamá se entera a los 2 meses recién que está embarazada. Entonces, ya se produjo, ya está eso ahí. Entonces, tenemos muchos pasos que dar todavía en la búsqueda de evitar, ¿verdad? Y en la búsqueda de que no se produzcan, ¿verdad? Hay una población también en ciertas zonas relacionada a los agrotóxicos, hay gente que está relacionada a uso de productos químicos, zonas donde, por ejemplo, donde hay muchas curtiembres, por ejemplo. Yo no digo acá porque acá nunca se ha hecho un estudio de eso, ¿verdad? Pero en el Brasil, por ejemplo, sí había una zona donde se producen los zapatos que tanto le gustan a las mujeres de algunas marcas, ¿verdad? Sí. En esa zona, por ejemplo, se hizo un estudio y había una población más alta de pacientes con fisura y que se relaciona con ciertos productos químicos que hay en el ambiente. Entonces, también el cigarrillo, pero no se sabe hasta qué punto. El cigarrillo es el culpable de casi todas las cosas que puede tener uno, ¿verdad? Sí. Y entre ellas las malformaciones, ¿verdad? Pero hay una diferencia, me imagino, cuando una pareja ya sabe que el niño tiene esta malformación antes de nacer, que cuando nace y ahí se sorprende con eso, claro. ¿Verdad? Y en nuestro medio resulta todavía, resulta que todavía hay mucha parte de la población que se va y tiene el niño sin haberse hecho ningún control prenatal. En un control prenatal de más o menos a los 7 meses, un labio casi siempre se va a ver. Una fisura de labio casi siempre se va a ver en la ecografía. Ahora, una fisura de paladar sola, que también se presenta así, es muy difícil de ver. El especialista que está haciendo la ecografía tiene que ser muy, muy, muy ducho para poder encontrar eso, porque no es algo fácil de encontrar. Claro. Doctor, o sea que yo pensé que ya el que tenía fisura de paladar ya tenía también fisura de labio. No, o sea, siempre. ¿puede ser separado? Se puede presentar solamente el labio o solamente el paladar. El 60% se presenta labio y paladar juntos, ¿verdad? Y vamos a decir, ahí se dice 1 de 500 a 1 de 700 nacidos vivos. La fisura del paladar se presenta más en mujeres, por ejemplo, y es 1 en 5.000 nacidos vivos. El labio con fisura del paladar junto se presenta mayormente en varones, 60 a 40. Bueno, vamos a ver este material que preparó nuestro equipo de producción. Ya hicimos la introducción con el doctor. Vemos este material, por favor.
Las fisuras labio-alveolo-palatinas son las malformaciones más frecuentes de cabeza y cuello y son las segundas malformaciones en todo el cuerpo por detrás del pie bot. Se presentan con una frecuencia de alrededor de 1 por 500 a 1 por 750 nacidos vivos, lo que da alrededor de 300 a 350 casos nuevos al año. Bueno, es lo que nos comentaba ya el doctor, las fisuras labio-alveolo-palatinas. Sí. En nuestro país hay mucho... Sí, en nuestra población, normalmente una población mixta, vamos a decir, en el sentido que hay caucásicos, hay indígenas, ¿verdad? Tenemos una población bien mezclada y... las fisuras se presentan tanto en la población indígena como en la población caucásica y en la mixta también, ¿verdad? Normalmente se presentan un porcentaje de 60% como unilateral, solamente la fisura de un solo lado, preferentemente del lado izquierdo. Casi siempre es 60-40, 60% del lado izquierdo, 40% del lado derecho, 60% en varones, 40% en mujeres. Y hay un porcentaje pequeño de menos del 10% que se suele presentar en forma bilateral. Esa es la forma de presentación, ¿verdad? Y cada una tiene sus inconvenientes. Puede ser, la forma de presentación puede ser de una pequeña cicatriz, ¿verdad? Que parece que no hay nada. Y eso se va notando a medida que el chico va creciendo porque lo que está fisurado en ese caso es solamente el músculo. Cuando parece solamente una cicatriz es solamente el músculo. Entonces, a medida que va creciendo ese músculo como que se va tensando y ahí se nota más ese corte o esa falta de unión de los músculos. Y la forma de presentación más grande es una fisura bien separada, los pedazos bien separados. Lo cual cuanto más separados están, hace más difícil la reparación. ¿Y se puede tener una sola fisura o dos fisuras? Se puede tener. Y se puede tener de diferentes clases de cada lado. Bueno, pero la buena noticia es que hay operación, que se puede mejorar, que después con tratamiento de fonoaudiólogo y todo eso, la persona puede hablar perfectamente. Exactamente. Esa es la buena noticia y eso es lo que vamos a hablar después del corte. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, y él es director médico de la Fundación Operación Sonrisa, y es de esa fundación, esa Operación Sonrisa, que hace tantas operaciones y mejora la vida de todas estas personas. No solamente en niños, ¿verdad? Operación Sonrisa es solo niños. No. Por supuesto que la base, vamos a decir, la base de la propaganda y la parte mediática sí es con niños, pero abarcamos todas las edades. Tratamos de no decirle no a nadie, ¿verdad? Por supuesto que de repente estamos limitados porque tenemos una cantidad enorme de pacientes, entre los que, como te dije hoy, los nuevos y los que ya están de hace rato esperando algo, y los que están complicados de antes, ¿verdad? O complicados nuestros también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir complicados? Y, qué sé yo, pacientes que ya se operaron del paladar y se abrió o se descompuso una parte. No todo es maravilla, ¿verdad? Siempre hay un porcentaje de complicaciones y ese porcentaje de complicaciones ha disminuido bastante en base a que tenemos un equipo bastante experimentado en la fundación. Somos 8 cirujanos plásticos, tenemos la ayuda de anestesiólogos, tenemos la ayuda de un montón de gente del medio
médico local y normalmente cuando hacemos misiones tenemos ayuda del medio médico extranjero también. Entonces, nuestro equipo está bastante afilado en estas cosas. Damos todo el tratamiento que podemos. Normalmente no le decimos no, a no ser que ya veamos que, por darte un ejemplo, un chico que tuvo varias complicaciones en sus cirugías anteriores, ya tiene 40 años y quiere mejorar su parte de fonación, quiere hablar mejor. Y de repente las condiciones fonoaudiológicas no son las adecuadas. Podemos ver para operarle, pero ya hay una cierta tendencia a que no mejore mucho eso, porque el organismo se habitúa, uno habla por repetición y por acostumbramiento, entonces es muy difícil borrar el disco duro, por decirlo así, y volver a reprogramarlo para que el paciente pueda hablar bien. Pero no nos cansamos de eso y ahora estamos tratando de hacer un programa justamente con algunas universidades del extranjero para que podamos hacer una investigación en pacientes adultos sobre un tratamiento primario, por ejemplo. Claro. O sea, primario le llamamos a los que van a recibir una cirugía por primera vez. Claro, claro, porque uno pensaría, como yo pensaba, que era operar y ya está, ¿verdad? Le cierran acá, le cierran el paladar y ya está, y habla perfectamente, pero no es así. No es así. O sea, eso es la parte física. Claro. Pero después está todo lo otro que tiene que aprender. Y hay un proceso dinámico. Nosotros, como yo digo siempre, la cirugía no es todo. Idealmente, por ejemplo, el primer especialista que toma intervención en el paciente, el nutricionista, el pediatra, pero el que toma alguna actividad es el odontólogo. El odontopediatra que le hace una placa. Esa placa sirve en principio para que el chico pueda succionar, pero también normalmente es una placa moldeadora. Entonces hace que los pedazos, por decirlo así, los segmentos que están fisurados, no se vayan separando, porque la tendencia es que se vayan separando. Entonces el odontólogo tiene una parte súper importante. Y ahora, por ejemplo, lo que está prácticamente impuesto en todo el mundo es el uso de la placa moldeadora, que al mismo tiempo hace ya también un moldeado de la nariz, como para permitir que ese chico, dentro de esos 3 primeros meses de vida, ya tenga todas las condiciones como para que al momento de operarlo todo esté cerca, vamos a decir. ¿Y se le pone esa plaquita al bebé? Se le pone. Acá, el tipo en el paladar. Claro. Ay, chulina. ¿Y Todo cómo? ¿Y no se sale? No, se usa con los adhesivos estos que usa la gente grande también. Se le pone los adhesivos y los chicos usan eso. Y eso tiene un efecto dinámico de juntar los segmentos y entonces permite que la cirugía, cuando llegue a su momento, sea mucho más fácil y mucho más efectiva. Claro. Doctor, ¿qué pasa cuando un niño o un adulto no se hizo la cirugía? Ese paladar hendido, o sea, está abierto. Cuando come, ¿la comida se puede ir por ahí? ¿A dónde? Se puede ir. Normalmente, ¿Y a dónde se va? No, y se va a la vía aérea, a la nariz, ¿verdad? El proceso se va a la nariz. Al principio el chico lo que tiene problemas es de que traga por la boca y sale por la nariz, Claro, entonces pobrecito. porque no puede hacer una succión, no puede hacer el cierre completo, ¿verdad? Sí. Entonces, parte del colocarle, por ejemplo, la placa, uno le coloca la placa y esa placa tapa, entonces hace el efecto dinámico de acercar los segmentos y al mismo tiempo hace un efecto mecánico de tapar eso y permitir que el chico pueda hacer la succión que necesita. Entonces esa parte es súper importante porque normalmente si el chico no tiene esa ayuda, tarda mucho más en adaptarse a succionar o a comer o a alimentarse, ¿verdad? Sin tener que hacer la succión. Casi todos viven, pero tardan, por ejemplo, ponerle que
en lugar de a los 15 días estar empezando a ganar peso, el chico tarda 2 o 3 meses. Entonces, y el bebé, pobrecito, para mamar, por ejemplo, le sale todo por la nariz. Y sí. Y muchas veces no consigue hacer la succión y muchos chicos sí, de alguna manera que uno no se explica cómo, ¿verdad? Hacen el esfuerzo de succión, se cansan más rápido, tardan más en tomar la misma cantidad de leche que un chico normal, pero consiguen. Pero lo logran. Qué interesante. Bueno, vamos a conocer mucho más sobre este tema en el programa de hoy, pero tenemos también materiales que grafican bastante lo que el doctor nos dice. Vamos, por favor. El labio fisurado puede presentarse de diversas maneras. Puede ser derecho, izquierdo o bilateral. En los casos bilaterales puede ser simétrico o muy asimétrico. La presentación puede ser desde una leve depresión en el labio de aspecto cicatrizal hasta una gran fisura que compromete las 3 capas del labio, piel, músculo, mucosa y toda la altura de este, dejando comunicadas la cavidad nasal y la oral y afectando el área dental, presentando ausencia o mal posición de piezas dentarias y alteraciones de la mordida. El paciente presenta la característica fisura que desdibuja la sonrisa, dificulta la retención de alimentos en la boca y dificulta la articulación de ciertas palabras. Lo que nos decías. Así es. Hay presentaciones, hay varias, como te digo, está el unilateral, está el bilateral asimétrico que le llamamos nosotros, que de repente está todo abierto desde el piso de la nariz hasta la boca de un lado y del otro lado está la mitad abierto, por ejemplo. Y las formas de tratar van de acuerdo a la presentación, pero generalmente un labio bilateral es mucho más difícil de tratar que un bilateral. Normalmente el unilateral tiene este segmento de los 2 incisivos, que son los dientes que están adelante, arriba. Al tener fisurado de los 2 lados, la tendencia es que el chico se presente con los dientes cada vez más proyectados hacia adelante y afuera. Y entonces muchas veces la preparación de ese chico es colocarle algún tipo de elemento de sustentación que le vaya llevando eso otra vez para atrás. Bueno, tenemos justamente otro material que habla de esto que nos estaba diciendo, las presentaciones. ¿Podemos ver? Presentaciones. La fisura palatina también puede tener presentación variable, asociada al labio leporino y en menor medida como fisura aislada del paladar. Puede formar parte de la llamada secuencia de Robin, macroglosia, micrognatia y fisura palatina. Normalmente produce problemas de articulación de las palabras que se realizan por la boca y puede hacer difícil la succión. Exactamente. La fisura palatina siempre, en la mayoría de los casos, se presenta asociada al labio leporino, pero se puede presentar en forma aislada o en forma de secuencia de Robin, que normalmente el chico se presenta con un mentón chico para lo que es el tamaño normal de la criatura. La lengua aparentemente es grande y hay una fisura palatina. Eso se produce y se llama secuencia, antes se llamaba síndrome, porque se ha descubierto que se produce estando ahí adentro, dentro de las 3 primeras semanas, 4 primeras semanas, el mentón del chico se tranca dentro de la horquilla external. Pero en la panza de la mamá. Dentro de la panza de la mamá. Se tranca, entonces no crece la mandíbula por un problema mecánico. O sea, pero por la posición del bebé, del fetito. Claro. Y la lengua entra para arriba y entonces no deja que el paladar se cierre. Ya. Entonces, esa es una causa mecánica de una fisura, que es un poquito diferente a las causas más comunes, que son congénitas, ¿verdad? Pero el labio leporino, por ejemplo, es solo el labio, no es el paladar. Normalmente le asociamos con el paladar. Ya. O sea, la presentación más frecuente es juntos. Ya. Ahora, una vez operado y siguiendo el tratamiento y todo, ¿esa persona puede hablar, puede tener una fonética normal? Pueden tener una fonación normal. Para eso es que se intenta que se lleven a cabo los tiempos, ¿verdad?
Y siempre queda una cicatriz, ¿verdad? Siempre queda una marca. Este actor que hizo Joker ahora, el Guasón, él tiene, hizo miles de películas, no me acuerdo el nombre del actor, pero él tiene acá una marquita. Él tiene lo que, desde mi punto de vista, es una forma frustra, o microforma le llamamos nosotros, donde el labio, la piel del labio está indemne, pero el músculo no está junto, ¿verdad? Eso se suele acompañar de una pequeña caída del ala nasal también de ese lado. Y aparentemente hasta donde nosotros averiguamos, ¿verdad? Él no tiene un tratamiento hecho de eso. Bueno, pero digo nada más, pongo ese ejemplo, porque te imaginas, una persona que tuvo, por lo menos tuvo el tema del labio, ¿verdad? No sabemos si la parte de adentro, palatino, pero tuvo eso y ahora un actor famosísimo, tiene su cicatriz ahí sin ningún problema. Entonces es un ejemplo también para la gente para los chicos, para los jóvenes, para la gente grande que tiene este problema o que tuvo este problema, que se operó y que, ay, tengo la cicatriz y qué sé yo. No importa eso, ya podés hablar, ya podés ser actor también o lo que quieras, así como mismo. era el Guasón. Doctor, hacemos un cortecito. Muy bien. Volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctor, ¿qué diferencia hay entre plástica y estética? El nombre original es cirugía plástica. Sí. Pero no queremos parecer plástico. La cirugía de las formas. Sí. Por eso se llama plástica. Claro. Que fue un nombre ideado hace más o menos 100 años durante la Primera Guerra Mundial. Después resulta que empezaron a aparecer los que solamente hacían cirugía estética y los que solamente hacían cirugía reconstructiva, pero que tenían una formación básica similar. Entonces, se dio el nombre de plástica, estética y reconstructiva para que no se tomen esos nombres otras gentes, ¿verdad? Pero normalmente nosotros cuando hablamos de cirugía plástica estamos hablando de estética y de reconstructiva. Claro, o sea, plástica englobaría estética y reconstructiva porque tiene que ver con las formas. Exactamente. Muy bien, aprendimos algo. Bueno, vamos a ver este otro material que habla del diagnóstico. Diagnóstico. Se puede hacer por medios ecográficos en las visitas prenatales de la madre, aunque una gran mayoría de las madres de nuestro medio se entera al nacer el niño. El tratamiento de los niños con fisuras labio-alveolo-palatinas es multidisciplinario y requiere de un buen pediatra, actualizado en el manejo de los niños fisurados, odontólogo odontopediatra, ortopedista, fonoaudiólogos, otorrinolaringólogos, cirujanos plásticos, nutricionistas, enfermería, etc. Cada uno de ellos tiene una función importante y lo que haga cada uno de ellos sirve de apoyo para lo que hará el siguiente especialista. Bueno, comentanos eso, porque hay muchos especialistas con el paciente. Vamos a hablar primero del diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico puede ser un diagnóstico clínico presuntivo. Yo le diría a alguien, viene una mamá con fisura labio-alveolo-palatina ya tratada y me dice voy a tener un hijo. Entonces yo le digo, bueno, existe ciertas chances, un porcentaje de 20-25% que vayas a tener un hijo fisurado. Y puede ser que no sea el primero, puede ser que sea el segundo, o puede ser que sea el quinto. Entonces, una forma de controlar esa población es limitando también el número de hijos que el paciente puede tener. Ahora, también hay que advertirle que puede ser que tenga 2 hijos y esos hijos no tengan fisura y que de repente su nieto pueda tener. Eso es lo que se llama el consejo genético. De repente, normalmente
el genetista el que suele dar ese tipo de advertencias, ¿verdad? Porque manejan mejor lo que es la parte de los porcentajes y esas cosas, las estadísticas, pero normalmente nosotros le advertimos ese tipo de cosas. El diagnóstico principalmente en nuestro medio es ya encontrarte con el chico, pero muchas veces las mamás que acuden a una consulta prenatal pueden tener ya ese diagnóstico previo. Lo que te adelanta es el hecho de la sorpresa y el hecho de que la mamá está mejor preparada para cuando su hijo nace y puede recibirlo con más cariño y puede tenerle mejor, vamos a decir, más paciencia y todas esas cosas. El equipo multidisciplinario es súper importante, súper importante. Nosotros no nos cansamos de hacer hincapié en eso con nuestros pacientes inclusive. Como nosotros trabajamos en una fundación y trabajamos haciendo cirugías, vamos a decir, fuera de nuestro consultorio y dentro de nuestro consultorio, normalmente le decimos a los pacientes que vienen y creen que solamente se tienen que operar, que esa no es la solución a lo que ellos están buscando, ¿verdad? Hay gente que viene y quiere operarse nomás, no sabe por qué. Bueno, porque tiene el paladar hundido, porque tiene el labio abierto. Pero ya operados, vamos a decir así, ya le operaste todo lo que le tenía que operar y le decís, bueno, ahora vamos a esperar unos años, qué sé yo, pero siguen apareciendo cuando vamos a hacer alguna cirugía para ver si alguien le dice que se puede hacer algo más. Algo más en el labio. Claro, que mejorar, que achicar, que alguna cosa, ¿verdad? También tenemos muchos pacientes que ya han recibido tratamiento en otros lugares, en otros países, y abandonan su tratamiento allá porque ya les es más caro, porque ya no se pueden... Gente que viene de Buenos Aires, por ejemplo, que hicieron mucho tratamiento allá y se mudaron otra vez a vivir a Paraguay y buscan un tratamiento complementario, vamos a decir. Nosotros le advertimos de que como viene con otro tipo de gente que hizo un tratamiento ya, muchas veces lo que nosotros hacemos es como empezar de nuevo. Y eso también implica otra vez volver a hacer ortodoncia, volver a hacer fonoaudiología, volver a operar en algunos casos. Pero el equipo multidisciplinario es súper importante. Y es súper importante tener un anestesiólogo que esté bien preparado y bien afilado en el tema de hacer dormir a los niños. Sí, qué pucha, es muy importante eso. Bueno, vamos con este otro material, por favor, a ver. Las cirugías. El niño debe llegar a cirugía del labio con al menos 10 semanas de edad, 45 kilogramos de peso, 10 libras, y 10 de hemoglobina en sangre, regla de los 10, aunque en el ambiente de pacientes de escasos recursos y problemas nutricionales se requiere esperar un mínimo de 6 meses para someterlos a cirugía. En el caso de cirugía del paladar, lo recomendado es esperar al año antes de que el niño empiece a hablar. Se hacen bajo anestesia general y demoran entre 45 minutos a 2 horas, dependiendo de la complejidad del caso. Así es, hay una pequeña corrección en la regla de los 10, ¿verdad? Que dice 10 semanas, 10 libras de peso. 10 libras de peso es 4 kilos y medio, no 45 kilos. Ah, claro, 4 kilos y medio. 4 kilos y medio. Y 10 de hemoglobina, que es un análisis laboratorial que se realiza, ¿verdad? Por debajo de esos límites normalmente tratamos de no operar. En el ambiente de operación sonrisa normalmente tratamos de operar niños un poquito mayores como para asegurarnos de que sus condiciones estén mejores, ¿verdad? Igual si vamos a operar en un ambiente, vamos a decir, en un hospital privado, qué sé yo pido normalmente más estudios, ¿verdad? Esta cirugía la hacemos tanto en forma de fundación como lo hacemos varios cirujanos locales, lo hacemos en forma privada, ¿verdad? Y normalmente lo que tenemos es cierta flexibilidad con los pacientes del privado porque normalmente son chicos que vienen de un ambiente socioeconómico un poquitito mejor,
tienen un poquitito más de cuidado, tienen un pediatra permanente, tienen toda una serie de cosas que ayudan a que lleguemos a las condiciones adecuadas más rápidamente. Pero siempre tratamos de darle oportunidad a todos los niños, sea el ambiente que sea. Claro. Hay veces que viene el chico a mi consultorio y me dice, ¿sabes qué, doctor? Los padres me dicen, ¿sabes qué? No puedo pagar. No, vamos a la fundación, te esperamos ahí con toda tranquilidad y con todas las condiciones. Iguales. Claro. Y a veces mejores. Porque a nivel de fundación nosotros tenemos insumos que no hay en el ambiente privado. Entonces, ¿Que viene de donación, doctor? Sí, la fundación tiene una red de donadores, claro, una red de donadores, y a nosotros nos donan los insumos de cirugía, los instrumentales, inclusive hay fábricas de instrumentales médicos que nos donan los equipos, hay fábricas de insumos médicos, sean los hilos, material de sutura y todas esas cosas que nos donan los equipos y los insumos, y que aquí no hay, ¿verdad? Nosotros tenemos cosas en la fundación que no hay en la actividad diaria del privado, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, y vamos con este otro material, el último, por favor. Casos de cirugías. En un paciente con fisura labio-alveolo-palatina, es de esperar que se realicen al menos 2 cirugías: cirugía del labio, cirugía del paladar. Pero se pueden ir recomendando otras de acuerdo con las necesidades de los pacientes: injerto óseo alveolar, rinoplastia, cirugías complementarias del labio y paladar, etc. Se recomienda la consulta a tiempo y con profesionales capacitados. Claro, varias cirugías. Eso es así, es una secuencia de cosas, ¿verdad? Básicamente es la cirugía del labio entre los 3 y los 6 meses, y la cirugía del paladar al año de edad. Normalmente la cirugía del paladar, sea en forma pública o privada, la hacemos al año de edad. Luego pueden venir otras cirugías complementarias porque a veces hacemos el tratamiento odontológico, usamos los aparatitos, todas esas cosas como para colocar los dientes en posición, y queda un espacio en el hueso, ¿verdad? Que requiere de repente que saquemos un poquito de hueso de la cadera y lo colocamos allí como para cerrar ese espacio y hacer que la arcada dentaria sea una sola. Claro. Doctor, y la nariz también se ve comprometida, porque es como que tienen la nariz más chatita, parece, claro, ¿verdad? Y es una cuestión de apoyos, ¿verdad? Normalmente la nariz es un trípode, tiene 3 patas de apoyo. Como el chico fisurado normalmente tiene el lado donde tuvo la fisura, tiene más chico, más hundido o menos desarrollado todo el hueso, casi siempre hay una inclinación de la nariz hacia ese lado. Entonces, es bueno que, por ejemplo, que el odontólogo haya terminado, o el odontopediatra o el ortopedista haya colocado el hueso y la arcada dentaria hasta su posición. ¿Por qué? Porque ese hueso viene para adelante. Entonces nuestro apoyo ya está bien. Claro. Y al hacer el injerto óseo, ese hueso ya no se hunde más, esa arcada dentaria no se hunde más, se queda en su posición. Y eso sirve de apoyo para la nariz. Por eso es que es tan importante hablar de un tratamiento multidisciplinario. No es que yo opero y hago maravilla. Mi maravilla está basada en que mi odontólogo pueda terminar bien su trabajo, que el fonoaudiólogo pueda hacer bien su trabajo, que inclusive el otorrino pueda hacer bien su trabajo, y entonces ahí podemos lucirnos nosotros, porque de repente podemos hacer una linda nariz, pero si en esa nariz no entra aire, claro, tiene que entrar el otorrino también a trabajar. Entonces es multidisciplinario, y hay gente que a lo largo de su vida puede tener 8 o 10 cirugías dependiendo de las cosas que está buscando y de lo que se pueda solucionar. Pero ahí en el momento de la cirugía, además de obviamente el cirujano plástico, está el anestesista. Tiene que estar la odontopediatra o el odontopediatra, o sea, todos los otros. A veces sí. Nosotros trabajamos con odontopediatras que de repente me dicen, ¿sabes? Quiero aprovechar esa cirugía para sacar una pieza dentaria porque
está descompuesta, Claro. no sirve y ahí Aprovechar la anestesia. aprovechamos que, Sí. claro, y que trabajamos en el mismo lugar, Sí, ¿verdad? sí. Y muchas veces yo necesito hacer una cirugía y le digo al odontólogo, ¿sabes qué? Necesito hacer esto, pero hay un diente que está atravesado ahí, por favor, si me lo sacas. Entonces, cada uno se apoya en el otro. Entonces, es súper importante ese trabajo de equipo que tenemos. Importante hacer un plan y poder continuar ese plan, que es lo que muchas veces nos complica con los pacientes que vienen y te dicen, yo ya hice tratamiento en tal parte, hice tal cosa y vos ves que el resultado no es bueno y vos tenés que empezar de nuevo otra vez. Sí. Y el problema de la parte odontológica es que cualquier cosa que haga con brackets y cosas por el estilo son 1 o 2 años que el paciente tiene que estar preso ahí. Así mismo. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a ver qué consultas quiere hacer la gente a nuestro invitado. Escríbanos en las redes sociales El Doctor en Casa. Parte final, tenemos unos minutitos y las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Vamos con esta primera consulta que nos hicieron en redes sociales. Ariel de Pilar pregunta, en nuestro país, ¿dónde se realizan las cirugías de fisura del labio alveolo? Bueno, las cirugías normalmente se realizan en los hospitales privados, ¿verdad? Y a nivel, vamos a decir, de fundación lo hacemos en Operación Sonrisa. Operación Sonrisa está en la ciudad de Fernando de la Mora, la calle Nicasio Villalba se llama la calle, ¿verdad? En ese lugar tenemos una clínica donde solemos operar y también tenemos las misiones en las cuales operamos los chicos 2 veces al año en el Hospital Militar de Asunción, ¿verdad? Esos son los lugares donde se realizan estas cirugías. Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. Antonia de Guarambaré quiere saber cómo deben ser los cuidados y la alimentación del bebé con fisura palatina. Bueno, Antonia, la alimentación debe ser, como yo siempre digo, posicional. Como el chico no puede hacer todo el trabajo de succión, entonces es súper importante que se ponga al chico pecho con pecho. Ajá. ¿Verdad? El pecho de la mamá con el pecho del chico y más o menos con la cabeza ligeramente levantada de modo que pueda caer por goteo inclusive. O sea, así para de mamar también. Para así. dar de mamar. Y para alimentarle siempre en forma vertical. ¿Por qué? Porque el chico fisurado tiene... muchas veces no tiene fuerza de succión, Sí. ¿verdad? Inclusive cuando se le va a dar biberón, yo normalmente les hago abrir un poquitito más el agujero para que caiga. Claro, porque no pueden chupar, ¿verdad? Porque no pueden hacer la succión. Pero siempre tiene que ser en forma vertical el chico, de modo que la leche no vaya a la vía respiratoria. Claro. Porque al estar todo abierto es mucho más fácil que el alimento vaya a la vía respiratoria y ese puede ser un problema. Claro. Entonces, siempre todo es posicional, hasta para dormir, ¿verdad? El chico con fisura normalmente le hacemos acostarse de costado o boca abajo y con la cabeza girada hacia un lado, al contrario de lo que suelen recomendar los pediatras. Claro. Porque justamente casi todo es posicional. El chico con un problema de fisura del paladar únicamente, si se le alimenta así, tiene regurgitación, sale la leche por la nariz y cuando se queda dormido puede tener problemas de que la lengua se le tranque dentro de la fisura. Entonces, por eso es que nosotros insistimos mucho en el posicionamiento del chico y en insistirle a los padres de que le hagan succionar. Perfecto.
Bueno, súper claro, todo como siempre cuando viene nuestro invitado y nos explica todo lo que no entendemos. Gracias, doctor. Te esperamos en un próximo programa. Un placer, Vivi, como siempre, y cuando gusten. Muchísimas gracias. Bueno, y hay solución para este labio leporino, fisura de paladar, hay solución, hay que ir, esta operación sonrisa que hace sonreír a tantos niños y tantas familias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.